Y dice el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tenemos que entender esta porción de la Escritura desde un punto de vista cultural. O sea, tenemos que ubicarnos en un ambiente judío. Y hasta la semana pasada nos quedamos en que está el Sanedrín escuchando. Hasta este punto que leímos la semana pasada, estaban pues, cómodamente escuchando la defensa de Esteban. Y bueno, lo que estaba haciendo Esteban era haciendo una exposición histórica en donde comienza a hablar de Abraham, luego pasa Isaac, luego pasa Jacob, luego pasa José, luego pasa Samuel, y así fue avanzando, y hasta aquí no había habido ningún problema. El Sanedrín, digamos que estaba escuchando, a ver en qué iba a parar todo esto. No era nada que ellos no conocieran, no era nada nuevo, ellos sabían toda esa historia. Pero en la medida en que Esteban fue avanzando, comenzó a pasar de lo general hacia lo particular. Y entonces ahí es donde las cosas se comienzan a poner un poco incómodas, ¿no? Como cuando estamos nosotros de pronto en una reunión entre amigos y tú comienzas a platicar con otras familias y empiezas a hablar de alguna familia y entonces fluye la conversación y están señalando, no, sí, y el cuate, y es así, y es así, y llegan tarde, ¿no? O en alguna congregación y empiezas a criticar, pero ya no se pone tan cómodo cuando la conversación, cuando ese dedo que pues tú estás señalando cositas, se empieza a girar hacia ti, y entonces ahí ya no está tan padre la conversación. Y esto es lo que comienza a suceder. Ya Esteban comienza a ir de la generalidad hacia señalar cosas específicas de ellos, del Sanedrín como tal, y entonces ya se pone incómodo. Y ese es donde estamos comenzando esta mañana. Dice, oyendo estas cosas, ¿a qué se refiere estas cosas? Bueno, es con lo que cerramos la semana pasada. No tiene que ir, era Hechos 51, en el verso 7, capítulo 7, verso 51, y les dice, duros de cerviz. Ya lo explicamos la semana pasada, ya no es necesario ir. E incircuncisos de corazón y oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, les dice Esteban ya. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Al oír esto, dice, se enfurecían. ¿Dónde se enfurecieron? ¿Qué dice? En sus corazones, en su interior. ¿Se acuerda hace 2 semanas que estudiamos cuando se volvieron a Egipto? ¿Dónde se volvieron? En sus corazones. Por lo tanto, le voy a pedir que tenga hoy muy en cuenta esta palabra. En sus corazones, el corazón, en sus corazones. Y por lo mismo creo que es pertinente que hagamos una pausa en esta parte de los corazones. Acompáñeme a Mateo 15, 19, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 19. ¿Ya está conmigo? Mateo 15, 19. ¿Qué dice? ¿De dónde? Del corazón. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ahí están 7 cositas que nos comenta el Señor. Hay otro versículo que dice que sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida.
Entonces, la Biblia sitúa el corazón como la fuente, como si de ahí saliera agua, de ahí surge. Otra manera que lo podemos explicar es como la torre de control. Ahí está el corazón, de él mana la vida. Entonces, lo que acabamos de leer es que de ahí nacen todos estos tipos de pensamientos. Cuando nosotros vemos un pecado consumado, no es que fue de forma espontánea. Había surgido del corazón, lo estuvimos pensando y en un momento dado decidimos darle libertad para que se llevara adelante. Entonces, lo que podemos aprender el día de hoy es que cuando tú y yo, cuando usted y yo estemos teniendo alguna serie de pensamientos extraños, ¿como qué pensamientos, Sergio? ¿De adulterio? ¿De fornicación? ¿Hurtos? Ahí están, surgen de ahí. ¿Cómo hurtar? ¿Cómo le hago esta movida? ¿Cómo puedo hacer para evadir el fisco? ¿Cómo puedo? Todos esos pensamientos, falsos testimonios como el que estaban presentando contra Esteban, es una buena oportunidad que usted y yo tenemos para poder ir a la presencia de Dios y revisar mi corazón. Y entonces voy a descubrir un montón de cosas que están equivocadas. Pero fíjese bien, la porción que estamos estudiando el día de hoy, ¿qué dice? Que se enfurecieron. Se enfurecieron en su corazón. Y es bien interesante esta palabra enfurecieron. Proviene de una palabra griega que es diaprío. Y diaprío literalmente significa cortar en dos. Cortar en dos. Por lo tanto, tenemos que aprender algo bien importante y es nuestra exposición fiel de la palabra. Porque fue esta exposición fiel de parte de Esteban la que da ese efecto en el corazón del Sanedrín. Acompáñeme a Hebreos, por favor, 14:12. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, 4:12. ¿Ya está conmigo? Bien. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios, ¿qué tiene? Es viva y es eficaz. ¿Y qué? Corta, cortante y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué más hace? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿De dónde? Otra vez. Ahí está nuestra palabra de hoy. Discierne el corazón. Entonces hay una aplicación importante para nosotros. Y es que nosotros tenemos el deber, yo diría más bien la enorme responsabilidad de presentar la palabra de Dios como es, sin suavizarla, o es que a veces nos viene temor, ¿no? Híjole, es que si le digo así las cosas tal cual son, seguramente va a venir una reacción de esta persona. Y sabemos de antemano que es así, o sea, va a pasar, porque fue así en nuestra propia vida. ¿O quién de ustedes recibió la palabra así de, ay, no, gloria a Dios y amén? La verdad es que no, es incómoda. En cuanto llega, es confronta, golpea y no es agradable. Pero nosotros no tenemos que buscar rebajarla. De hecho, fue tan agresiva que por eso mataron a Cristo. Porque fue muy dura, no la pudieron soportar la manera en que los confrontó. Y nosotros no podemos engañarnos creyendo que, bueno, es que si le arreglo un poco, si no soy tan duro, bueno, tal vez tenga un efecto, no tan rápido, pero sí a largo plazo, a mediano plazo, no. Tenemos que saber algo bien el día de hoy. Es el Espíritu Santo quien va a convencer a las personas. Es el Espíritu Santo quien tú presentas la palabra y el Espíritu redarguye. Tú no tienes que hacer mucho.
ni agregarle ni quitarle. Tú presentas el Evangelio y dejas que Dios obre, que el Espíritu Santo sea quien haga su función y cambie el corazón del oyente. Amén. Y entonces dice que estaba el Sanedrín oyendo estas cosas, se enfurecen en su interior y crujían los dientes contra él, así, un rechinado de dientes. Bueno, miren, aquí no vamos a detenernos mucho. Lo único que podemos ver con esto es como la secuencia que siguen las cosas, que al final lo que hay en nuestro corazón, con un poquito de presión, sale a la luz lo que hay adentro. ¿Cuántos lo creen así? Es lo que nos está diciendo esta parte de la Escritura. Había algo adentro que era furia y solo bastó un poco de presión, sale a la luz y comienzan a crujir los dientes. Y nos encontramos ya ante un Sanedrín que está determinado a endurecer su corazón. Ellos ya tomaron una decisión y es endurecerse. ¿Y sabe qué? Es muy triste ver a las personas que se les presenta el Evangelio una vez, otra vez, y que persisten, que voluntariamente determinan en su corazón decir no, que toman la decisión de endurecer su corazón hasta llegar a un punto en donde Dios interviene. Y entonces Dios interviene y es Dios quien endurece el corazón de estas personas. Es muy duro, es muy triste. ¿Conoce usted personas así? O tal vez nosotros hemos sido de esa parte de personas que no, y no, y no, hasta llegar a un punto en donde Dios interviene y te endurece el corazón. Vaya al libro de los Hechos conmigo, más adelante de donde estamos, en el capítulo 28, por favor. Hechos 28, verso 25. Vamos a leer solo el 25 y el 26. ¿Está conmigo? Dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahí está ya la intervención de Dios. Y véalo bien, es muy, muy duro, es realmente muy triste cuando ya está interviniendo Dios y dice, mira, vas a oír y sí vas a oír, pero no vas a entender nada. Y viendo veréis y no percibiréis nada. O sea, ya es Dios interviniendo, velando el entendimiento de las personas. Y eso ya es una situación muy delicada cuando una persona se encuentra en ese punto. Y hay otro ejemplo en la Biblia, no quiero que vayamos, solo que lo recordemos. Muchos de ustedes ya lo habrán leído. No sé si recuerdan a Faraón. ¿Cuántos han leído la historia de Faraón? ¿Sí? Mire, según yo son 7 veces. 7 veces las que Dios dice, mira, dice el Señor que no endurezcas tu corazón, que dejes ir a su pueblo. Y dice Faraón, no. Y llega una plaga, y llega otra plaga. Oye, a ver, agarra la onda. Y no, y 3 plagas, y 4 plagas, y siguen avanzando. Para quienes toman nota, léanlo después, por favor. Está en el libro de Éxodo 8:15. Y llega hasta el capítulo 11, versículo 10. Pero este ejemplo de Faraón es un ejemplo muy claro de cuando una persona se determina y comienza a desafiar a Dios y dice, pues a ver cómo de qué cuero salen más, y empieza a salir y 2 y 3 y 4, 7 hasta llegar a la punta más alta en donde Dios mata a los primogénitos, y ahí es cuando le cae la onda a Faraón.
Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta llegar a esos niveles? Porque yo me explico un rechazo, porque es lo natural en nuestro cuerpo pecaminoso. Un segundo, híjole, pues es que es muy necio este Sergio, ¿no? Un tercero ya es como, híjole, este es un cabeza dura, ¿no? Pero 4, 5, 6 y 7 veces. Y es solo un ejemplo, porque vamos a ver cómo es la dureza del corazón de las personas. Y Dios nos deja una seria advertencia en el libro de los Hebreos. Vamos al libro de los Hebreos, no se duerma. Hebreos, capítulo 3. Verso 7. ¿Se acuerda de nuestra palabra de hoy? ¿Cuál es? El corazón. Hebreos 3, verso 7 al 12. Vamos del 7 al 12. ¿Ya está conmigo? Vamos desde el verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿alguien está aquí oyendo su voz? ¿Sí? Bueno, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, ¿qué dijo el Señor Dios? Siempre andan vagando, ¿en dónde? En sus corazones, y no han conocido mis caminos. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y por último, versículo 12, fíjese la advertencia para ellos y para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en nosotros, en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Piense en esto por un momento. Es algo tan importante para Dios que lo viene tratando desde el Antiguo Testamento, lo trata de nuevo en el Nuevo Testamento, y acompáñeme al libro del Apocalipsis. ¿A cuántos les gusta el Apocalipsis? Apocalipsis 16. Este sí está rápido de encontrar, ya para cerrar este tema y poder continuar. Pero es tan serio para Dios y me pareció realmente alarmante cómo es el corazón de una persona, al nivel que uno puede llegar a endurecerse. Apocalipsis 16. ¿Ya está conmigo? Vamos al verso 8, por favor. Y ponga mucha atención en la dureza del corazón. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11, y entonces se arrepintieron. ¿No? Entonces clamaron a Dios y le pidieron perdón. Y doblaron sus rodillas. No. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué le parece? Pase más adelante, Apocalipsis 16, 17, por favor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo del trono, del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Versículo 18, entonces hubo relámpagos
y voces y truenos. Fíjese bien, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Verso 21, y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y vamos al final. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. ¿Qué podemos ver, queridos hermanos? Que ni aun los juicios más severos hacen que un pecador se arrepienta. Eso es lo que podemos aprender de esta porción. Las personas seguirán blasfemando en contra de Dios, aún en los juicios más duros, los juicios apocalípticos más duros. Las personas van a seguir blasfemando y van a determinar en su interior endurecerse en contra de Dios. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en ese momento con Esteban. El Sanedrín se ha determinado a endurecerse. Y está el concilio resistente y para este momento ya están insensibles. Ellos ya no hay sensibilidad a nada. Se han determinado en su ira a matar a Esteban. Porque es la tercera vez que ellos escuchan el mensaje. El primero fue Pedro y Juan. La segunda vez que fueron expuestos al mensaje, ese mismo Sanedrín fue con los 12. A los primeros nada más los reprendieron y les dijeron, cállense ya, dejen de hablar en ese nombre. ¿Se acuerdan? La segunda vez ya eran los 12, ya les subieron un poco y ya les dieron una golpiza. Y esta es la tercera vez que escuchan, ya no hay sensibilidad, ya están insensibles. Verso 55 de Hechos, vamos por favor, Hechos 7:55, nuestro verso base, nuestro texto base. Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Está en medio de una situación sumamente complicada, pero Esteban permanece sometido al control del Espíritu Santo. Esta palabra griega es con H, no sé cómo se dice, huaparcho, que significa estar. Y su traducción dice adecuadamente expresa un continuo estado a una condición precedente. O sea que Esteban no tuvo que hacer ningún ajuste a su conducta. Era la forma en que él vivía, lleno del Espíritu Santo. Era la manera en que él iba a permanecer mientras sucedía todo esto, lleno del Espíritu Santo, y era como él quería llegar a la presencia de Dios. Era un estilo de vida el que este hombre tenía. Y hay una aplicación aquí para nosotros, y es que los cristianos no debemos rehuir a las situaciones complicadas que nos presenta la vida, porque es ahí, en esas situaciones complicadas, donde podemos ver nuestra debilidad. Y por amor a Cristo, descubrimos el gozo. ¿Amén? ¿Sí me siguieron? Eso es lo que dice la Biblia. No vayan, por favor, solo se los voy a leer en 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí estaba Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que hizo?
puestos los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios. Pero igual hay una aplicación importante y es, ¿dónde ponemos los ojos nosotros en las situaciones complicadas? Porque Esteban puso la mirada en las cosas de arriba, en ese momento complicado, como dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo que hace Esteban. Y es que es, es muy normal que en medio de una situación complicada, usted y yo ponemos la mirada en el banco, en el compadre, ponemos la situación a veces en manos de un médico y no volteamos, ¿no? Es normal, a todos nos sucede, es muy natural, es usual, es una reacción que cualquiera tenemos en el momento en que estamos atravesando las situaciones complicadas. Pero lo que nos dice hoy la porción de la Escritura es que volteemos en la situación que estemos atravesando, en las circunstancias que estemos pasando, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en Dios, entendiendo que solamente de Él puede venir el socorro. ¿Amén? ¿Amén o no? Que así sea, ¿lo va a hacer o no? ¿En verdad? Bueno, ya no todos. Que así sea, que así sea, porque el resultado que obtuvo Esteban de haberlo hecho de esa manera, dice la porción, es que vio la gloria de Dios. Y aquí estamos entrando a la parte más deliciosa del banquete de esta mañana. El resultado de haber vivido lleno del Espíritu Santo y poner la mirada en las cosas de arriba fue que vio la gloria de Dios. Y esto fue un gran privilegio, porque no a todos les concedió Dios ver su gloria. Solo a algunos hombres como Isaías, Ezequiel, Pablo, Juan, pero en este caso fue a Esteban. Y lo que ocurre en ese momento es que Esteban le son abiertos sus ojos y él puede mirar la gloria Shekinah de Dios. ¿Y qué es lo que mira Esteban a través de esa gloria? A Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios. A ver, no nos perdamos, esto es muy especial. Está frente al Sanedrín, estos están enfurecidos, ya lo van a matar. Y él ve esa escena. Es un privilegio especial para la vida de Esteban, porque desde la ascensión de Cristo nadie lo había vuelto a ver. Esteban tiene la primicia de volver a ver a Cristo desde que Él se fue. ¿Qué le parece? Yo no lo había notado, pero es sumamente especial. Nadie lo había vuelto a ver. Sabemos que más adelante lo va a ver Pablo yendo a Damasco y no lo ve como tal, lo escucha. Después Juan lo ve en Patmos, pero ahorita él es el primero en volver a ver al Señor Jesús. Y eso es tremendo. Esa es una cosa muy especial que ocurre en la vida de Esteban. Y la reacción inmediata de él, verso 56, les dice a ellos, él no se puede quedar con esto que está viendo y entonces como que quiere que volteen a verlo. Y dijo, verso 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero ¿sabe qué? Estas preciosas palabras que salen de la boca de Esteban se vuelven como una puñalada para el Sanedrín, porque inmediatamente ellos recordaron algo que había sucedido. Acompáñeme a Mateo 26:63, por favor. Mateo 26:63.
¿Está conmigo? Díganme amén. ¿Sí? Vamos a leerlo. Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Ahí está la palabra, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, fíjense, esto es lo que ellos recordaron, que desde ahora veréis, ahí está, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, en cuanto Esteban les dice eso, les dice: lo que estoy viendo es al Hijo de Dios sentado a la diestra. Ellos recordaron esta parte. Y esto que les está diciendo Esteban, para Esteban fue algo sumamente revelador lo que él estaba viendo. Les dice: he aquí veo los cielos abiertos. Y lo que es muy revelador para Esteban es lo que dice: y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Porque esta palabra Hijo del Hombre la usa Esteban con mucho cuidado, porque tiene que ver con el cumplimiento de una profecía en el libro de Daniel. Esteban la sabía y por eso utiliza esas palabras. Entonces, para Esteban está completo. Esteban ya no tiene ninguna duda. Acaba de ver de nuevo a su Señor. Todo es verdad lo que él ha creído. Ahora ve cumplida esa profecía y por eso le llama el Hijo de Dios. Lo ve sentado a la diestra del Padre, que eso nos habla de toda autoridad, de poder, dominio sobre toda la creación. Y entonces lo que él hace es que les extiende una invitación. Él quiere que vean lo que él está viendo. Pero ¿qué pasa? Que aquel grupo de religiosos, pecadores, iracundos, están velados y no podían ver lo que Esteban estaba viendo. Y entonces lo que hacen es que lo interpretan como una blasfemia. ¿Sí puede ver las dos partes? No podían ver lo que él estaba viendo, estaban velados y dicen: este es un blasfemo. Ahora sí vamos a matarlo, definitivamente. Y hay dos aplicaciones muy, muy buenas para nosotros. Número uno, ¿todavía está compartiendo usted el Evangelio? Porque hay un punto en nuestra fe, cuando venimos al conocimiento de Cristo, en donde uno está ardiente. ¿Está de acuerdo conmigo? Y tú compartes, no importa quién sea, si es tu jefe, si es tu vecino. Yo llegué y a mi abuela directamente le dije: ¿qué crees? Mira, Cristo vive y me ha salvado. Y tú no tienes reparo en estarle diciendo a las personas, pero pasa el tiempo y yo no sé qué sucede, que esa flama como que empieza a apagarse, como que empieza a extinguirse y nosotros dejamos de hablar de Jesús. Nos quedamos callados. Y ya nada más, a menos que veamos un caso de una persona que está muy ahí, pues ya como que uno se cuida y: oye, ¿has oído hablar de Jesús? Y pues te da miedo la reacción y esa aplicación está aquí. Esteban predicó el Evangelio hasta el final. Y todavía en el punto en el que él se encuentra ante esa revelación, él les dice: miren eso que estoy viendo. O sea, él no se calla. Tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y la segunda aplicación de este versículo es cómo el pecado nos vela. Porque pueden estar sucediendo cosas delante de ti, maravillas, prodigios, milagros, como estaba sucediendo frente a aquel Sanedrín. Y nadie de aquellos pudo ver lo que Esteban estaba viendo. ¿Por qué? Porque estaban incapacitados a causa de su pecado. A causa de esa dureza de corazón, de haber determinado rechazar, estaban iracundos
Y cuando tú y yo estamos iracundos, cuando estamos velados, cuando estamos molestos, cuando estamos duros de corazón, de oído, no queremos oír, pueden estar pasando cosas delante de nuestra nariz y no las vamos a ver. Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos, dieron grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Mire, no conozco su opinión al respecto, qué opine de esta escena, pero puede parecer cómica. Imagínese usted este grupo de eruditos, porque eran eruditos, miembros dignos del Sanedrín. ¿Qué le parece? Gente bien preparada, gritando y tapándose los oídos. O sea, más que cómico, me parece hasta infantil. Me recuerda a mi hija. Cuando está enojada, así se tapa y empieza a decir la, 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 la. Pero a ver, estamos hablando del Sanedrín, los representantes de Dios en la tierra para el pueblo de Dios. Gente muy preparada, gritando y tapándose los oídos. Y lo más importante, la parte importante de esta porción, es que dice que arremetieron. Arremetieron. Y esa palabra arremetieron es armao. Y armao es la misma palabra que se utiliza, fíjese usted, cuando se relatan de aquellos cerdos endemoniados que iban en una carrera frenética para lanzarse al mar de Galilea. ¿Lo recuerda? Es la misma palabra. Arremetieron. Ya están fuera de sí. Qué interesante. Y esa misma palabra la vamos a encontrar más adelante en Hechos 19, cuando se describe a la multitud frenética que irrumpe en el teatro de Éfeso. Es esa misma palabra. Todos juntos, a una. Es un impulso espontáneo, toman la decisión, tienen un mismo propósito y es ir por Esteban. Lo sacan del templo, eso sí, muy bíblicos, para no hacerlo dentro del templo, como establecía Números en el capítulo 15:35, no vaya. Lo sacan del templo para apedrearlo. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Siempre había yo creído que se refería a las ropas de Esteban, que igual que al Señor Jesús lo habían desvestido y que esas eran las ropas que habían echado a Saulo, pero no, hace referencia a quienes lo iban a apedrear. Encontramos entonces ahí al Sanedrín, bien apegados conforme a derecho, a lo que marca la ley. No vaya, se lo voy a leer. Deuteronomio 17:7 dice: si la persona es culpable, los primeros en arrojarle piedras serán los testigos. En este caso eran falsos, habían falseado, pero ellos serían los primeros. Luego le apedreará todo el pueblo y así lograrán que no haya maldad entre ustedes. Entonces los testigos falsos se quitan sus ropas y las ponen a los pies de Saulo, como cuando usted y yo entrenamos, que vamos a jugar básquet, o vas a ir a correr, o vas al box, o vas al gimnasio. Bueno, pues ellos se pusieron cómodos. Estos testigos falsos se quitan sus ropas, se ponen listos y empiezan a recoger sus piedras. Ponen su ropa a los pies de Saulo. Y es la primera vez que escuchamos el nombre de Saulo. Hasta antes no lo habíamos escuchado, pero aquí aparece el nombre de Saulo. Por lo tanto, sabemos dos cosas.
La primera es que va a ser testigo de lo que está sucediendo, número uno, y número dos, que estuvo expuesto a la predicación de Esteban. Entonces la palabra fue sembrada. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban. Ya está, ya lo están apedreando. Mientras, ¿qué hacía Esteban? Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vamos a ver esto. Fíjese qué especial. Están volando las piedras en el aire contra él. Seguramente algunas ya le están dando en alguna parte de su cuerpo. Y en ese momento él está haciendo lo mismo que hizo el Señor Jesús. No vaya. En el Evangelio de Lucas 24:46 le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es exactamente lo mismo que está haciendo Esteban, pero Esteban no se dirige al Padre, sino que le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque ahora él ha tenido esa revelación a través de la gloria de Dios y ha visto al Hijo del Hombre. Está en completa comunión con Cristo. Y entonces él, mientras recibe los rocazos, le dice al Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y yo creo, para tomar una aplicación de esta porción, que ese debe ser el anhelo de nuestra vida. Que llegue un momento en nuestra vida en que usted y yo podamos hablar como Jesús. Que no importa las circunstancias en las que estemos atravesando, entendemos que Dios está formando la imagen de su Hijo en nosotros y que logremos llegar a ese punto en donde podamos orar de esa manera. Yo sí deseo realmente eso, que esas puedan ser mis palabras. Porque ¿sabe qué? Si lo logramos, podremos saber que se cumplió la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Que ya al final de nuestra carrera podamos estarle diciendo así al Señor. Versículo 60. Y puesto de rodillas, ¿quién? Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Finalmente, después de haber recibido algunas piedras, Esteban decide arrodillarse. Y esta nota es importante, sobre todo para nosotros los varones, porque de pronto podemos batallar con el orgullo y no querer doblar las rodillas. Pero esta posición que Esteban toma nos habla de rendición. Él llega a ese punto en donde dobla sus rodillas y le está diciendo a Dios, me rindo delante de ti. He hecho todo para tu gloria, he podido ver cumplida tu obra en mi vida. Y entonces él dobla sus rodillas. Y lo más especial es que todavía levanta una oración contra sus verdugos. ¡Qué tremendo! Y le dice de rodillas, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaban volcando todo su odio contra él. Y en contraste, vemos un corazón lleno de amor. Mire, cuando yo veo esto, puedo ver qué lejos estoy de parecerme a Esteban. A Esteban. Ahora piense en Jesús. ¿Cuánto nos falta? Si a veces en medio de una situación no tan complicada en donde esté en juego mi vida, reaccionamos tan naturales, tan carnales. Lucas 23:34, no vaya. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Igual que el Señor Jesús, Esteban está intercediendo, pidiendo que perdonen a sus asesinos. Pero tenemos que saber algo. Usted y yo podemos amar de la misma manera. Dice la Escritura en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos esa misma capacidad y facultad a través del Espíritu Santo para poder amar de esa misma manera. Amén. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. Después de haber orado, Esteban muere. Y la palabra que usa, dormir, me parece muy hermosa, me parece muy especial. Nos habla de que con toda calma había paz en el corazón de Esteban. Él pasa a la presencia de Dios. Y no es triste. Piense en esto. Acaba de ver a su Señor, pero ahora lo está viendo en persona y le está recibiendo Cristo y le dice, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. ¿Cuántos de ustedes desearían escuchar esas palabras al final de su vida? Amén. Eso es especial. Eso es especial. Pero Lucas cierra esta narrativa con el capítulo 8:1. Vamos a leerlo. Y Saulo consentía su muerte. Esta porción está escrita aquí porque más adelante sabemos nosotros que Saulo se convierte en un feroz cazador de cristianos, pero aquí queda una evidencia muy especial que sin duda ha marcado la vida de Saulo. Es el primer cristiano que muere. Y él estuvo en el juicio, él escuchó la predicación y él estuvo viendo la apedreada a metros de distancia. Entonces él tiene ahora imágenes en su corazón que nunca olvidará. Vaya conmigo a Hechos 22:20, por favor. Vamos sobre el final. Hechos 22:20. ¿Está conmigo? Amén. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente, es Pablo hablando, y consentía su muerte. ¿Y qué dice? Ahora sabemos que no era la ropa de Esteban, ¿verdad? Ahí está la evidencia de que ha quedado grabado en el corazón de Pablo todo esto que aquello ha vivido. Nada es inútil, nada es sin propósito para Dios. Amén. Sabemos que de la influencia de Esteban llega Pablo. Esto es especial. Tú no sabes la influencia que tiene sobre las demás personas. No te calles. Tal vez no lo veas, tal vez tus ojos no lo miren, pero tú tienes que seguir compartiendo. No te canses de decirle a las personas, de hablarles de la Biblia, de hablarles de Jesús. Porque Pablo es fruto de Esteban, de su oración. Dice San Agustín de Hipona que si Esteban no hubiera orado, la iglesia no tendría a Pablo. Qué interesante. Vamos a cerrar. Encontramos un gran parecido entre Esteban y el Señor Jesús, en vida y en muerte. Dice la Biblia que Jesús estaba lleno del Espíritu, ¿sí? Esteban también. Dice la Escritura
que Jesús fue condenado por falsos testigos. Esteban también. Jesús tuvo un juicio falso. Esteban también. Ambos fueron acusados de blasfemia. Ambos murieron fuera de la ciudad. Ambos fueron sepultados por simpatizantes. Y ambos oraron por la salvación de sus verdugos. Yo le pregunto, ¿conoce a usted a alguien más parecido a Jesús? ¿Lo había pensado? Es Esteban. Es Esteban, la persona más parecida a Jesús que encontramos en la Escritura hasta este momento. Qué especial, ¿no? Y con esto quiero que terminemos. Esteban hizo una predicación maravillosa y comenzó hablando de Abraham, pasó a Isaac, pasó a Jacob, después abordó a José, les habló de Samuel, les habló de Moisés, de David, de Salomón, después habló de los profetas, llega a Jesús, luego llegan los apóstoles, llega Esteban, y vemos esa línea del tiempo como entretejiendo a cada uno de ellos hasta llegar el día de hoy. Y hoy llega a ti. Hoy llega a ti ese mensaje. Analízalo. Ese mismo mensaje a través de la línea del tiempo hasta llegar hoy a ti. Es especial. La pregunta es, ¿cómo le respondes a Dios? ¿Vas a reconocerlo? ¿O vas a tomar la decisión de endurecer tu corazón? Vamos a ponernos de pie para terminar. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Hemos llegado ya al final de este sermón. Nos tomó 4 semanas o 5. Ya perdí la cuenta. Pero yo quería hacerlo en un domingo. Imagínense. Dios tiene otros planes. Entonces, terminamos esta porción. Damos muchas gracias a Dios. Yo agradezco a todos el esfuerzo. No dejen de cuidarse. Vamos a continuar orando por aquellos que están padeciendo COVID. No es para muerte, sino para gloria de Dios. Amén. Están despedidos. Buenas tardes.